Hola a todos. En este video les vamos a explicar cómo hallar los coeficientes de fugacidad para una mezcla binaria. Primero definamos qué es la fugacidad. La fugacidad es la medida del potencial químico en la forma de presión ajustada, puesto que es la presión multiplicada por un factor de corrección llamado coeficiente de fugacidad, el cual dependerá del factor de compresibilidad de la ecuación de estado que se utilice. La fugacidad también es la medida de la tendencia de una sustancia de preferir una fase frente a otra. Para una mezcla binaria, utilizando la ecuación Virial truncada en segundo término, se encuentra mediante las reglas de mezclado propuestas por Brownius. Estas reglas de mezclado indican lo siguiente: el coeficiente Virial en segundo término va a ser igual a las dobles sumatorias de las fracciones molares de dos componentes puros por el coeficiente Virial de la mezcla, donde simplificando llegamos a la siguiente expresión, en la cual encontraremos un parámetro cruzado y dos parámetros de un componente puro. Ayudándonos por esta expresión, por la ecuación Virial truncada al segundo término y por la regla de mezclado planteada por Brownius, hallaremos los coeficientes de fugacidad para una mezcla. Ahora vamos a desarrollar el ejercicio propuesto, donde nos dan una mezcla de nitrógeno y amoníaco como gas para calcular sus coeficientes de fugacidad, teniendo en cuenta temperatura igual a 20 Celsius y presión igual a 300 kPa, con fracciones molares Y1 igual a 0,83 y Y2 igual a 0,17, asignando todos los parámetros K y J igual a 0. A continuación, procederemos a desarrollar el ejercicio propuesto utilizando una hoja de cálculo en Excel. Primero nombraremos algunos parámetros iniciales. Estos parámetros son principalmente las condiciones de presión y temperatura a la que se encuentra la mezcla, las fracciones molares de cada sustancia, las constantes a utilizar, en este caso R o la constante universal de los gases, y también el parámetro empírico K y J, que será igual a 0. Es importante utilizar bien las unidades, ya que si no se usan iguales, puede que nos dé un valor sin sentido o simplemente un valor incorrecto. Por eso, para que todo quede en igualdad de unidades, convertiremos la presión de kilopascal a bar y la temperatura de grados Celsius a Kelvin. Ahora que ya tenemos los parámetros iniciales, en una nueva celda vamos a nombrar las propiedades de las sustancias puras, en este caso para el nitrógeno y el amoníaco. Estas propiedades de las sustancias puras nos ayudarán a encontrar las propiedades de la mezcla utilizando las reglas de mezclado de Brownius, que nos indica que para esto debemos necesitar la temperatura crítica, la presión crítica, el volumen crítico, el factor de compresibilidad crítico y el factor acéntrico. Para hallar los valores de cada una de las propiedades, debemos irnos a la literatura. En el libro de Smith Van Ness, séptima edición, apéndice B,
en donde encontraremos las propiedades de las sustancias puras. Una vez encontrados los valores para las propiedades de cada sustancia, procedemos a utilizar las reglas de mezclado indicadas por Brownies, en donde nos indica cómo hallar la temperatura crítica, la presión crítica, el volumen crítico, el factor de compresibilidad crítico y el factor acéntrico para una mezcla binaria. Comencemos con la temperatura crítica, que será igual a la temperatura crítica del nitrógeno por la temperatura crítica del amoníaco elevado a 0.5 o 1 medio, paréntesis por paréntesis 1 menos el parámetro empírico K y J, y nos da la temperatura crítica de la mezcla. Para el volumen crítico será igual a el volumen crítico del nitrógeno elevado a 1/3, paréntesis, paréntesis, más, paréntesis, el volumen crítico del amoníaco elevado a la 1/3, cerramos paréntesis 3 veces para que nos quede dividir entre 2 y elevar todo eso al cubo. Para el factor de compresibilidad será igual a la sumatoria de los factores de compresibilidad de las sustancias dividido entre 2. Al igual que con el factor de compresibilidad, el factor acéntrico va a ser igual a la sumatoria de los dos factores acéntricos entre 2. Ya teniendo la mayoría de los datos críticos para la mezcla, procedemos a hallar la presión crítica, que será igual a el factor de compresibilidad crítico por la constante R por la temperatura crítica dividido entre el volumen crítico de la mezcla. Y ahora que hemos hallado las propiedades para la mezcla, en una nueva celda vamos a nombrar los parámetros viriales. Estos parámetros viriales encontraremos la temperatura reducida, las funciones para la temperatura reducida, que serán B0, B1, el parámetro de interacción binaria, Empecemos con la temperatura reducida. La temperatura reducida va a ser igual a la temperatura del sistema dividida entre la temperatura crítica, en este caso del nitrógeno. Para la temperatura del sistema la convertimos en constante hundiendo F4, ya que para cuando nos dé resultado nos vayamos a la parte inferior de la celda y la arrastremos hasta la celda de la mezcla, y así obtendremos de inmediato los resultados para el amoníaco y la mezcla. Para el caso de B0 utilizaremos la siguiente fórmula: 0.0
0.83 menos 0.422 dividiendo la temperatura reducida del nitrógeno elevado a 1.6. Cerramos paréntesis y al momento de que nos dé resultado hacemos lo mismo como en la temperatura reducida. Arrastramos la celda hasta la mezcla y nos dan los valores restantes. Para el caso de B1 va a ser igual a 0.139 menos 0.172 dividiendo a la temperatura reducida elevado a 4.2. Cerramos paréntesis y al momento de que nos dé resultado hacemos la misma acción para B0. Arrastramos la celda hasta la mezcla y obtenemos los resultados restantes. Para hallar el parámetro de interacción binaria utilizaremos la siguiente fórmula. B0, en este caso el nitrógeno, más el producto entre el factor acéntrico del nitrógeno y B1. Cerramos paréntesis, nos da el resultado y nos vamos a la esquina inferior de la celda para arrastrarla hasta la celda de la mezcla y obtener los resultados restantes. Por último, para hallar el coeficiente virial del segundo término de cada sustancia y de la mezcla hacemos lo siguiente. El parámetro de interacción binaria por la constante R por la temperatura crítica, dividiéndola entre la presión crítica. En este caso los valores críticos los cogeremos del nitrógeno. La R la fijamos como constante hundiendo F4, para que así cuando nos dé resultado solamente será arrastrar y el cel nos cambiará los datos y nos dará los otros resultados para el amoníaco y la mezcla. Con esto ya podemos tener todos los parámetros viriales. Ahora con estos resultados podemos hallar el delta de la mezcla, que lo haremos en una nueva celda. Para hallar el delta de la mezcla utilizamos la siguiente fórmula. 2 por el coeficiente virial de la mezcla menos el coeficiente virial del nitrógeno menos el coeficiente virial del amoníaco. Nos da el resultado y ahora sí, en una nueva celda podemos hallar los logaritmos de los coeficientes de fugacidad para el amoníaco y para el nitrógeno.
Ahora que ya tenemos los valores de cada parámetro virial y el valor del delta de la mezcla, procedemos a utilizar la ecuación virial truncada del segundo término para hallar el logaritmo de cada uno de los coeficientes de fugacidad para el nitrógeno y para el amoníaco. En el caso del nitrógeno va a ser igual a la presión del sistema dividido entre R por la temperatura del sistema. Todo esto multiplicado por el coeficiente virial del nitrógeno más la fracción molar del amoníaco, en este caso Y2, elevado al cuadrado por el delta de la mezcla. Asimismo, para el logaritmo del coeficiente de fugacidad del amoníaco utilizamos la misma fórmula, solo con la diferencia de que utilizaremos el coeficiente virial del amoníaco y como fracción molar elevada al cuadrado utilizaremos Y1 o la fracción molar del nitrógeno. Una vez ya obtenidos los valores de los logaritmos de cada uno de los coeficientes de fugacidad, utilizamos la función exponencial y el resultado de cada uno de los logaritmos para hallar el coeficiente de fugacidad del nitrógeno y del amoníaco. Como podemos observar, los coeficientes de fugacidad del amoníaco y del nitrógeno se aproximan mucho a 1, por lo que podemos decir que las dos sustancias están cerca de ser ideales. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado nuestro video y que hayan aprendido a calcular los coeficientes de fugacidad para una mezcla binaria de gas. Saludos a todos y gracias.